Muy buenos días, Iglesia del Señor. ¿Cómo están? Amén, amén. Bueno, primeramente, darle las gracias a Dios por la oportunidad que me permite de compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Darle las gracias a los pastores por permitirme este privilegio tan importante de compartir la palabra de Dios. Sabemos que en este momento ellos se encuentran en una actividad, en el encuentro. Esperamos todo haya salido muy bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está usted, hermano, cierre sus ojos. Vamos a disponer este momento. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos, Padre. Porque tú, Señor, permites que hoy estemos aquí, Señor, siendo esos discípulos, Padre. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que prepare los corazones, Señor, de las personas que hoy nos disponemos, Padre Celestial, a escuchar tu palabra, a aprender de ti, Señor. Que esto no sea, Padre Celestial, una prédica más, Señor, sino que seas tú glorificándote, Padre Celestial. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, hermanos, el título de esta palabra o de este mensaje se ha titulado El reto del acusador. Y es que en la Biblia hay una historia que refleja la vida de un hombre que se vio inmerso en un reto que es propuesto por parte del acusador. ¿Quién es el acusador? El enemigo, el diablo, Satanás. Satanás reta a Dios. Y este hombre se ve envuelto en este reto que Satanás le dice a Dios que él no va a cumplir. Quiero, Lía, por favor, que vayamos a la palabra de Dios, a el libro de Job, capítulo 1, verso 6 al 12. Ustedes ya conocen cuando se ha predicado acerca de Job. Sin embargo, vamos a contextualizar y a profundizar en la historia. Dice la Biblia que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, 5 cosas a considerar de este texto. Primero, ¿quién era Job? La Biblia dice que no hubo un hombre más grande entre los orientales de su época. Dice la Biblia que él provenía de la tierra de Uz. Era un hombre que se consideraba un sabio, un legislador, una suerte de juez. Él tomaba las decisiones y daba justicia a las personas. Imagínate que Dios le dice: un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, perfecto, pero que lamentablemente se ve envuelto en una conversación divina, que, hermanos, siéndole sincero, no me gustaría que Satanás y Dios tuvieran esa conversación respecto a mí, porque lo que le aconteció a Job fue tremendo. Ustedes ya conocen la historia. Job era el hombre más grande, el hombre más rico, lleno de gloria de parte de Dios. Dios lo bendijo de una forma que, como dice la palabra, no había uno más grande en tierra de Uz. ¿Qué pasó? En un día, hermanos, en un solo día,
Jod lo pierde todo. Jod pierde sus bienes, pierde sus camellos, sus ovejas, sus asnos, miles de animales que tenía, porque el Señor le permitió al enemigo que llegara y le arrebatara todo a Jod. Aparte de eso también, Jod pierde a su familia. Dice la Biblia que tenía 7 hijos varones, si mal no recuerdo, 2 o 3 mujeres. Y en el mismo día, no dice la Biblia que estaba dando la mala noticia a uno de sus criados y este no terminaba de hablar y venía el otro y decía: Señor, ha llegado un viento que azotó la casa y murieron todos los hijos que estaban en un banquete. En un solo día Jod pierde todo lo que tenía. Entonces, lo segundo que debemos considerar es lo que le dice Satanás al Señor. En esa asamblea celestial, recordemos, hermanos, que el pastor Carlos nos ha enseñado que Dios, en una época del año que ya está muy próxima, vamos a ver para qué fecha cae, si para septiembre o para octubre, ya el pastor nos dirá, se celebran las asambleas celestiales y es donde el mundo espiritual se reúne, tanto el bien como el mal, y el mal presenta sus planes y Dios le aprueba o le desaprueba. Entonces, en esta asamblea celestial vemos cómo Satanás tienta al Señor y le dice: ¿teme Jod a Dios de balde? ¿Qué significa esto, temer de balde? Aquí Satanás está cuestionando a Dios y le está diciendo: ese Jod está bendecido, ese Jod te sirve, claro, él te sirve porque tú lo has colmado de riquezas, porque tú le has dado bendiciones. Entonces, lo que le está tratando de decir Satanás a Dios es que ese amor no es sincero, es que ese amor es por causa de que tú lo has bendecido. Entonces, esto es lo segundo que tenemos que considerar. Ahora bien, como tercero, vamos a ver en qué consiste el reto de Satanás. En el verso 11 le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Básicamente, el reto de Satanás es que Jod tenía que blasfemar a Dios en su misma presencia. Si Dios le quitaba todo lo que él tenía, ahora Satanás le está diciendo: mire, cuando usted le quite todo, él va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Ya vamos a ver qué significa esa palabra blasfemar en tu misma presencia. Y como cuarto, podemos ver una característica del enemigo. La Biblia dice que, o en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra se escribe para Satanás como Ha-Satán, cuyo significado literal es el adversario, el opositor o el acusador. Por eso este mensaje se titula El reto del acusador. Entonces, las personas en el Antiguo Testamento utilizaban esta palabra Hat-Satán para referirse a personas que eran oposición en su camino. También en el ámbito jurídico de aquella época, aquellos que tenían o estaban encargados de acusar ante un juez terrenal, también se les decían como Hat-Satán. Esto quiere decir que la función del enemigo es acusarnos. Esto también lo podemos corroborar en la Biblia, en Apocalipsis 12:10, si no me falla la memoria. Allí la Biblia dice que en la pelea en el cielo, cuando vengan los tiempos venideros, vemos como el dragón, que es Satanás, es echado del cielo, y dice que ha sido echado el acusador que nos acusaba o que los acusaba de día y de noche. Esto quiere decir, hermanos, que esa es la función de nuestro enemigo. El enemigo de nuestras almas está esperando pacientemente para acusarnos. Miren a Jod, ¿cuál es el pretexto? Tentó a Dios diciéndole: porque tú lo estás bendiciendo, es porque Él te adora a ti, porque tú le has dado riqueza, abundancia, familia, bienes. De esa manera es que Él busca de cualquier forma acusarte delante de Dios. Y Dios, que simboliza al juez, que simboliza a Dios el Padre, el soberano, el enemigo es ese ente acusador. Por lo tanto, ya sabemos, hermanos, cuál es la función de Satanás delante del Señor. Ahora bien, ¿en qué consistía realmente el pecado de Jod? Recordemos en el verso 11 cuando dice: pero extiende ahora tu mano
toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El pastor nos ha enseñado que en la Biblia, o una de las traducciones más fieles al texto original, es la Biblia textual cuarta edición. Dice de la siguiente manera, ahí mismo en Job 1:11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no maldice en tu propio rostro. Aquí ya lo traduce distinto, aquí no dice blasfemar, sino maldecir. Maldecir significa que por causa de lo que Dios permitía que el enemigo hiciera, ahora Job lo que tenía que hacer era apartarse totalmente. Es como cuando una persona está sufriendo, como cuando una persona tiene una calamidad y dice: ya me aparto de Dios, no quiero saber nada de Dios, ese Dios que predican es un Dios que no es un Dios bueno, me alejo del Señor, ya no quiero saber nada de Dios. Es una apostasía, apartarse totalmente de la fe. Eso es lo que quería Satanás, teniendo claro entonces cuál era realmente el pecado que debía cometer Job. Ahí es cuando nosotros podemos entenderlo también de la siguiente manera: y verás que no seguirá siendo fiel, terminará renegando de ti. Quítale todo y observa cómo cambia su respuesta por un rechazo total. Básicamente, lo que quería Satanás, o lo que dice Satanás respecto a Job y de su fidelidad de Dios, es que la fidelidad de Job o el amor de Job es una fe de negocio, es una fe en donde hay que dar para recibir. Es una fe con condiciones. Eso es lo que Satanás estaba pretendiendo de parte de Job. Y por eso se ve en este reto. Por eso él se mira y él está en un reto en donde su fe y su amor está poniéndose a prueba. Ahora bien, podemos ver nosotros que más que una prueba de fe, porque lo es una prueba de fe, también es una prueba de amor. Hermanos, nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, vamos a ser probados. Vamos a ser probados si realmente nuestra fe o nuestro amor por Dios es en base a lo que Él nos da. Y es que lamentablemente estamos en un tiempo, y me pasó a mí al inicio de mi vida cristiana, que me vendían un evangelio solamente de la prosperidad. Me decían, o decían aquellas prédicas que yo escuchaba: venga que el Señor le va a cambiar la vida, venga que usted en el Señor va a tener solamente abundancia, riqueza, salud, venga que Dios te va a bendecir, y si Dios no te bendice es porque estás en pecado. ¿Cuál era el pecado de Job? Aquí no se nombra en la Biblia que hubiese un pecado como tal para que Job fuese llevado a esa prueba, a esas calamidades. No había un pecado que justificara que el enemigo tuviera esa legalidad. Entonces, hermanos, edifique sobre la roca que es Cristo o edifique sobre la arena, el pronóstico van a ser tormentas. Esto es la vida, hermanos. Y predicarles un evangelio de que solamente les va a ir bien es muy peligroso. Huyan de ahí cuando les dicen a ustedes: mire, es que usted tiene que ir a la iglesia porque usted solamente va a ser bendecido allá, y si usted no está siendo bendecido es porque usted está en pecado. Pero podemos ver aquí que en Job, o en la vida de Job, que Job no estaba en pecado, y sin embargo fue llevado a un proceso para que fuera probada su fe y su amor, para ver si la fe de Job o el amor de Job no era una fe o un amor con condiciones, sino era un amor verdadero. Y el enemigo es oportunista y tienta a Dios para probar esa fe. Ahora bien, ahí mismo en Job 1:18 al 22, Lía, por favor, 1:18 al 22, dice la Biblia: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo. Aquí nos encontramos en las malas noticias que le daban a Job. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entonces Jod se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo, hermano. Todo lo que vivió Job, y Job no pecó, no atribuyó despropósito alguno, no maldijo a Dios, incluso lo bendijo. Pero vemos que el enemigo siguió. El enemigo no se rinde tan fácil, hermano. Él no descansa. Él está atento. La Biblia dice que está atento, que Él es el devorador, atento como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y Job pasa la primera prueba, pero ahora viene una segunda prueba. Ahí mismo en Job capítulo 2, verso 1 a 10. Dice la Biblia: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vamos con la segunda prueba. Ahora Dios le permite al enemigo que el enemigo le toque su salud. Ya le había tocado sus bienes, ya le había tocado su familia, su riqueza, su propósito, su trabajo. Ahora le está diciendo Satanás a Dios que le permita tocar su salud. Job quedó absolutamente sin nada, pero Job, aún como un héroe de la fe, no maldice a Dios. Dice la Biblia en el verso 10, ahí mismo en el capítulo 2, y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, aquí diciéndole a su mujer que lo estaba juzgando, porque ahora dice la Biblia que Satanás vino y le trajo una sarna, una enfermedad de la coronilla de su cabeza hasta sus pies. Dice la Biblia que era una sarna muy fuerte que le dio a Job, por lo tanto Job perdió su salud y su mujer pues lo estaba juzgando. Entonces Job, muy fiel al Señor, le responde: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, tremendo. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Job. ¿Seríamos capaces nosotros de tener esa actitud frente a Dios, frente a la situación que nos tocó, frente a la tremenda calamidad? Job me recuerda a aquellos hermanos y que doy testimonio y que acuden a esta iglesia, que han pasado por situaciones muy difíciles y que son de admirar. Hermanos que han pasado por el valle de la muerte, hermanos que han vivido situaciones muy complicadas, hermanos que tienen que dializarse, que lo han perdido todo y que sin embargo siguen siendo fieles al Señor. Esos hermanos son héroes de la fe. Esos hermanos son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de que siguen siendo fieles a pesar de todo lo que están viviendo. Ese es el secreto del amor hacia el Señor, que independientemente de lo que estemos pasando, nosotros busquemos de Dios. Sin embargo, Job sí peca. Y aquí vemos que Job pasa la segunda prueba. Su salud fue quitada. Job sigue todavía en el proceso, pero vemos que ahora Job peca. ¿De qué manera Job peca? En los próximos capítulos, si usted se pone a leer y se pone a investigar, va a ver que Job
peca con una actitud arrogante frente al sufrimiento. Si bien Job no maldice a Dios, Job lo que sí tiene es un problema de nosotros, los seres humanos, y es el problema de la queja. Lamentablemente, el pecado de Job no es un pecado que tenga que ver con el maldecir a Dios, porque Job no apostató con la fe. Es decir, Job siempre buscó y amó al Señor, pero Job se queja amargamente. En los próximos capítulos del texto usted va a leer cómo Job se queja ante Dios. Es tanta la queja de parte de Job que llega al punto de maldecir el día en que nació. Job dice: prefiero haber sido un bebé abortivo, prefiero haber sido un aborto antes de haber vivido todo lo que estoy viviendo. Y un ejemplo de esta quejabanza también, hermanos, es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ustedes pueden ver que cuando el pueblo de Israel es sacado de la tierra de Egipto, Dios los lleva por un desierto y ellos empiezan a vivir una situación complicada, porque cuando eran esclavos, dicen ellos, comíamos cebolla. Cuando eran esclavos, dicen ellos, comíamos carne. Ahora nos toca comer este maná, estamos por este desierto, pero Dios los había libertado de la esclavitud. Entonces ellos murmuran y se quejan ante Dios. Y hermanos, esto hace que ellos no hereden la tierra prometida. Entonces vemos nosotros cómo la quejabanza es capaz, o esa queja continua y constante es capaz de enojar a Dios. Y este realmente fue el pecado de Job. Como ustedes se han dado cuenta, la semana pasada, no sé si vieron que también el pastor habló de la queja. El pastor puso un ejemplo, o él ponía ejemplos de la queja, que lamentablemente nos quejábamos por todo. Y es que cuando estamos en medio del dolor, del sufrimiento, de oraciones que no se escuchan, pues lamentablemente todo nos genera una apatía. Y yo he sido testigo de eso. Me quejaba y peleaba con Dios y contendía: Dios mío, ¿por qué no me has respondido, Señor? Mira, Señor, es que tú no tienes misericordia de mí, Señor. ¿Por qué no me respondes, Dios? Hermano, un quejetas totalmente, hermanos. Y ustedes no me lo van a creer, pero yo este mensaje lo he venido preparando de alrededor de hace unas 2 semanas. Aquí está Andreita, que me es testigo fiel. Y esa semana o el domingo pasado el pastor hablaba de la queja. Y yo preparaba, ya tenía este mensaje en donde iba a hablar también de la queja. Porque soy un testigo de que me quejaba y peleaba con el Señor y contendía con Dios, porque estaba en ciertas situaciones complejas, financieras, complicadas, deudas, trabajo, demandas, denuncias. Bueno, estaba inmerso en un proceso muy complicado y les puedo dar fe de que me quejaba bastante, así como el pueblo de Israel. Y este fue el pecado de Job. Sin embargo, hermanos, quiero que tengan presente lo siguiente, mucha atención, porque yo pensaba que el mensaje tenía que ver con la queja. Sí, es importante, pero el problema no es solamente la queja. El problema es que la queja nos lleva a la desconfianza. Y aquí ya es el pecado. Este realmente fue el pecado de Job, la desconfianza en Dios. Y es que a raíz de lo que Job vivió, a raíz de todo su dolor, Job se preguntaba a Dios, Job contendía contra Dios, Job empezó a dudar de Dios, Job empezó a tener desconfianza. Es como cuando nosotros empezamos a preguntar: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Sí? De esa misma manera es que empezamos a cuestionar nosotros el propósito de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que causa el dolor en nosotros. Porque muchas veces cuando hemos vivido esas situaciones, que hemos perdido ese familiar, Señor, ¿por qué tal cosa? Padre, ¿por qué permites esto, Señor? Tú no tienes misericordia de mí, Señor. Mira lo que estoy pasando, Señor. Y empezamos nosotros a cuestionar al Señor y empezamos a desconfiar y a decir la palabra célebre que tanto decimos nosotros los que nos quejamos: Señor, me has abandonado.
Y ese es el llamado de Job. Job le dice a Dios: Dios mío, ¿por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué me dejaste, Padre? ¿Por qué permites todo esto, Señor? Pero, hermanos, nosotros como cristianos y Dios como un Dios soberano no nos va a dar las respuestas. Hermano, por más de que usted, mire, hermano, Andreita me es fiel, madrugadas, al mediodía, en la tarde, ore por una respuesta al Señor, y el Señor callaba. El Señor callaba, porque es que nosotros queremos saber el mapa, queremos tener el GPS, queremos saber para dónde vamos. Señor, ¿cuál es tu voluntad, Padre? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tal cosa, Señor? ¿Por qué permites que esté cayendo en esto, Señor? ¿Por qué permites esa enfermedad, Padre Celestial, Señor? Porque queremos las respuestas, y el Señor calla. Y el Señor calla. Es como el niño que está sentado en el asiento trasero del carro y su padre va manejando. El niño se sienta confiadamente. El niño no cuestiona para dónde lo va a llevar el papá, porque el niño confía. Uy, qué pena. Andreita, ¿me haces un favor? ¿Puedes apagar ese ventilador que va a sacar a correr estas hojas? Pena, hermanos, que se me fue acá. Gracias. Entonces, es como el niño que está en el asiento trasero del carro de su padre, y el niño no le pregunta al padre para dónde va. El niño no conoce el camino. Nosotros no conocemos el camino de lo que Dios nos ha dado promesas, sí, promesas, pero nosotros no sabemos la ruta para llegar a esa promesa o a ese llamado o a esa meta que tenemos de parte de Dios. Lo que hace el niño es confiar en el Padre. Y nosotros, hermanos, y el llamado en esta mañana es tener la confianza en Dios, a pesar de que no sepamos las cosas. Ustedes leen todo el libro de Job y ustedes ven que en ningún momento Dios le responde a Job y le da respuesta. Mira, Job, tú estás sufriendo, Job, porque en una asamblea celestial llegó el enemigo y me tentó contra ti. Tú estás, Job, siendo probado por esta y esta razón, porque el enemigo me tentó y me dijo que tú me amabas, era por un amor de balde, un amor que no era un amor verdadero, un amor de reciprocidad, que si yo te daba, tú me adorabas. Él no le explica nada de eso. Job nunca entendió realmente por qué sufrió, pero lamentablemente Job sí entró en la desconfianza. Y es que, hermanos, cuando nosotros estamos en las situaciones difíciles de nuestra vida, en el proceso complejo, nosotros nos creemos con el derecho de auditar a Dios. Y la desconfianza genera eso. Señor, ¿por qué haces esto? Señor, ¿por qué permites esto? Ahora nos llenamos de orgullo y de ego, y esto genera la apatía espiritual. Hermanos, muchas veces yo he venido a la iglesia a raíz de tanto problema, tanta situación, y uno se ofende por todo. El pastor dice una cosa, la pastora dice una cosa, el hermano dijo tal cosa, pero es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Y lamentablemente por la desconfianza generamos esa apatía espiritual. Esa apatía espiritual en que venimos, nos sentamos, pero no tenemos una intimidad realmente fuerte con el Señor. Entonces, no solamente tenemos la queja, tenemos la desconfianza, que fue realmente el pecado de Job, y tenemos esa apatía espiritual. Hermanos, el Señor no se ofende porque usted vaya delante de Él con su corazón contrito y humillado. Él no se ofende de que usted llegue a los pies del Señor y le diga: Padre, Señor, me duele mi situación. No, Él no se ofende por eso. El Señor es experto en sanarnos. Al Señor le gusta que tú vayas. El problema es cuando vamos con un juicio, con esa queja, con esa pelea, con esa contienda, siempre peleando con el Señor. Hermanos, y se lo digo por experiencia, se lo digo con mucho conocimiento de causa. Lamentablemente le decimos al Señor:
Señor, tú no sabes lo que está haciendo conmigo. Cuestionamos al conductor que conoce todo. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios que no sabe lo que está haciendo conmigo? ¿Quién somos nosotros? Somos el polvo delante de Dios. Si Dios creó todas las cosas, Él sabe todas las cosas, tiene todos los datos, creó el universo, soberano, poderoso. ¿Qué somos nosotros para decirle al Señor cómo debe actuar? ¿Cómo debe actuar respecto a nosotros? Y, hermano, es una batalla que usted no va a ganar. Hermano, tenemos dos posibilidades. O se humilla usted o lo humilla el Señor. Yo le aconsejo que es más fácil humillarse uno, porque el pecado de Jod fue ese ego y ese orgullo, fue esa arrogancia y esa actitud mala frente al sufrimiento. Entonces, de esa rebelión, el único que va a salir perdiendo es usted, hermano. El único que va a salir mal de esa rebelión en contra de Dios por causa del pecado, porque es que nosotros tratamos de justificar lo que le decimos al Señor: Señor, esto es por esto, esto y esto. Y es que, hermano, no estoy minimizando su proceso, no estoy minimizando su prueba, su calamidad, hermano. Aquí hay gente que ha pasado por cosas tremendas, difíciles. Aquí hay gente que ha vivido y que ha pasado por el valle de la muerte. No estoy minimizando eso, hermano. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que confíe en el Señor, que tenga la plena confianza de que Él sabe para dónde va, de que Él tiene un propósito y un llamado para con nosotros. Entonces, Dios por fin responde a Jod. Por fin tenemos la respuesta de parte de Dios en el capítulo 38, verso 1 en adelante. Tenemos la respuesta de parte del Señor. Antes de eso, hay un debate que es importante mencionar, y es que hay unos amigos que llegan para consolar a Jod, pero son amigos religiosos que se las dan de teólogos, y lamentablemente muchas veces cuando estamos pasando por alguna situación compleja en nuestra vida, no falta el que diga: algo habrás hecho, algo hizo, por eso es que está así, mi hijo. Algo está haciendo que no le agradó a Dios y por eso es que está viviendo lo que está viviendo. Entonces llegan estos amigos a juzgar a Job, que simbolizan a aquellos religiosos que juzgan a todo. Ahora bien, en ese capítulo 38, el Señor se le aparece en un torbellino a Job y le dice: entonces respondió Jehová a Job desde su torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría y ahora ciñe como varón tus lomos, Jod? Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse por puertas y cerrojo. Hermano, vemos la respuesta de parte de Dios a todas las preguntas y cuestionamientos y al debate que le hizo Jod al Señor. Y le dice: Jod, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Qué hiciste tú, Jod, cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo daba los cimientos de la tierra. Lo que hace Dios, hermanos, no es responderle el porqué del sufrimiento. Lo que hace Dios es mostrarle quién es Él, cuál es su soberanía. Porque Jod no tiene que fijarse en el problema, sino fijarse en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso que fundó la tierra, que hizo las aguas, que encauzó las aguas.
Esa es la respuesta de parte del Señor. Y ahí es cuando Job empieza a notar y a dejar su ego y su orgullo a un lado. Y es cuando Job empieza a creer y a poner su mirada en el soberano, en el verdadero y único Dios. Entonces, esto es como el médico que va a operar a una persona y esta persona está yendo en la camilla y va donde el cirujano y él siente el frío de los barrotes de la camilla. El médico lo está llevando, lo está trasladando y esta persona ve bisturís, ve herramientas y dice: estos serán instrumentos de tortura. Entonces el paciente lo que hace es cuestionar al médico y decirle al médico: mire, doctor, usted no debería operarme de esta manera porque lo vi en Google o porque lo vi en TikTok. Doctor, usted no debería usar cierto instrumento. ¿Y qué respondería el doctor? El cuestionamiento del paciente me impide avanzar. Hermanos, el cuestionamiento que le hacemos al Señor impide que Él como cirujano nos sane, porque lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo es porque Dios está sanando algo en nosotros, cosas que ni siquiera éramos conscientes que teníamos, pero en este momento, cuando Job está pasando todo esto, es porque el Señor lo está sanando, porque el Señor lo está procesando, le está forjando el carácter, lo está llevando a un nuevo nivel. Job está siendo llevado por ese cirujano, hermano, y lo que tenemos que hacer nosotros es estar confiados en la camilla de la fe, esperando al Señor con confianza, esperando en Dios, esperando que lo que Él está haciendo en nuestras vidas lo hace con un propósito y que Él sí conoce las cosas. Hermanos, ustedes no le van a cuestionar al médico cómo va a ser su trabajo. Ustedes no le van a decir al médico: médico, ¿por qué está usando esto? ¿Por qué no me hace el corte por acá? Porque es que el paciente no tiene la perspectiva ni el conocimiento que sí tiene el médico. Y en este caso, el médico es el Señor. Y es que nosotros, hermanos, lamentablemente, la desconfianza es un veneno lento y hace que vivamos en amargura. Vivir desconfiadamente, y se los digo por mucha experiencia, genera cierta manera un resentimiento hacia el Señor. No podemos decir, bendito Dios, que llegamos al punto de maldecir a Dios, pero esto sí puede generar una amargura, y esta desconfianza en definitiva es lo que no agrada al Señor. A raíz de todo lo que Job vivió, Job entiende su posición. Job sabe que él no tiene todos los datos, que él simplemente es un hombre que no conoce absolutamente nada. Pero Job mira en el Señor, en el soberano, y él dice, y él empieza a confiar en ese Dios. Quiero que vayamos a Job 40, del 1 al 5. En este debate que tiene ya Job directamente con Dios, cuando Dios le muestra todo su poderío, su soberanía, aquí Job responde. Dice la Biblia: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dios le dice a Job: ¿es sabio contender o pelear contra el Omnipotente? Hermano, es una batalla que usted no va a ganar. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en el Señor. Hermano, ustedes van a ser libres cuando entiendan que no todo lo tienen que entender, porque Dios no les va a responder, hermano. Porque Dios lo que quiere es que ustedes confíen, hermano, porque imagínense
que ustedes supieran todas las cosas, ¿de qué necesitaríamos la fe? ¿De qué necesitaríamos la fe que mueve montañas si conociéramos las cosas? Pero cuando tenemos confianza en Dios es cuando llega la paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice que el Señor nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente llega cuando estamos confiados en el Señor. Cuando entendemos quién es Dios, cuando sabemos su poder, porque Él es el poder, de Él emana el poder, pero Él es poder. Y entendiendo esto, hermanos, vamos a descansar confiadamente. Toda ansiedad, toda preocupación, todo problema en manos del Señor, vamos a tener la confianza plena. Ahora bien, ya Job, todo el proceso que está viviendo lo lleva a dejar su orgullo y su ego. Vemos en Job 42, lea por favor, Job 42, versículo 2 al versículo 3. Aquí tenemos el rendimiento de parte de Job. Dice la palabra: yo conozco que todo lo puedes, aquí está hablando Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos, aquí Job se rinde al Señor. La restauración de Job no llegó por las respuestas, sino la restauración de Job llegó cuando él ya deja de pelear contra Dios. Cuando Job simplemente confía en el Señor y se rinde y dice: Señor, algo estarás haciendo tú conmigo. Señor, hay cosas que yo no entiendo, porque mi mente, mi capacidad no me dan para entenderlas. Son cosas, hermano, que en esta vida no entenderemos, o quizás sí, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros teniendo que hacer es confiar en ese Dios que todo lo puede. Ahora, el proceso transforma a Job. El proceso hace que Job ya no sea una persona que quizás confiara en su propia sabiduría, porque recordemos, la Biblia dice que no había un hombre más grande en tierra de Uz, de los orientales. Era un hombre, un legislador, dice la Biblia, y relataba todo lo que hacía Job, un hombre lleno de gloria en su lugar, un hombre sabio, inteligente, que ayudaba a los pobres, que daba justicia. Pero cuando pasa por ese proceso, cuando él vive lo que él vive, él deja su orgullo y empieza a confiar en Dios. Y es que las calamidades tienen un propósito, y ese propósito es humillarnos delante de Dios, empezar a reconocer y empezar a vivir confiadamente a Él, empezar a tener esa actitud capaz de confiar en el Señor sin importar qué esté pasando. Es esa situación, es ese mover de parte de la persona en decir: bueno, Señor, no sé qué está pasando, pero confío en ti, confío en que tú tienes un propósito, Señor. No entiendo muchas cosas, Señor, pero tú algo estás haciendo con nosotros. Hermano, ¿y cuál es la seña de que esa actitud está cambiando? De que esa actitud arrogante y ese ego está cambiando. Hermano, los que adoran, los que son capaces de adorar al Señor, que llegan a su casa y adoran en espíritu y en verdad, sin importar qué les esté pasando. Son esas personas que, a pesar de lo que están viviendo, son capaces de adorar, son capaces de seguir siendo fieles al Señor, a pesar de que están pasando por la prueba, a pesar de que están viviendo cosas complejas y difíciles. Esas personas que son adoradores en espíritu y en verdad, porque ¿cómo va a haber un adorador en espíritu y en verdad si solamente ha adorado cuando todo le iba bien? Y es muy fácil adorar así. Es muy fácil adorar al Señor cuando todo nos va bien. Es muy fácil venir a la casa del Señor, bendecir a Dios cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, ahí es cuando se ven los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Quiero que veamos un ejemplo de un adorador, porque usted me dirá: hermano Camilo, y sustente eso de que debemos adorar al Señor en todo momento y en todo tiempo. Quiero que vayamos al Salmo 34, verso 1 en adelante, al verso 5.
Dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nótese cómo David es un ejemplo de que cumple y pasa la prueba del enemigo, porque él llega a decir: bendeciré a Jehová en un tiempo, bendeciré a Jehová cuando me vaya bien. No, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo bendeciré a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David es el ejemplo de que a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de lo que está pasando, él no desconfía, él sigue confiando en Dios y es capaz de decir: en todo momento bendeciré a Jehová. ¿Recuerdan cuál era el reto del enemigo? El reto del enemigo era que Job tenía que maldecir a Dios por causa de lo que estaba pasando. Pero David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermanos, hay una historia de un joven que el Señor lo llama y este joven le cree una palabra de Dios y este joven cree en algo que el Señor le va a dar y el joven sigue por esa palabra y se va en fe y este joven empieza a caminar en esta palabra y al principio todo le iba bien. Al principio el Señor estaba con él y a medida de que iba avanzando las cosas empiezan a complicarse, las cosas empiezan a ir mal y este joven llega a una situación en que por causa del proyecto que estaba pasando, por lo que estaba viviendo, empieza a tener grandes problemas difíciles, problemas complicados, demandas, deudas. No 5, 20, 30, miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Y una vez este joven empieza a cansarse. No pierde el amor por Dios, pero sí pierde la paciencia. Y en el momento en que él empieza a cansarse, se empieza a quejar, a contender, a pelear contra Dios, porque Dios no le da respuesta. Y ya cansado, sin ganas de asistir a la iglesia, sin ganas de seguir perseverando, ya llevando 3 servicios que no acudía, decide ir a un 4.º servicio. Pero el pastor en ese día ora por él. El pastor intercede y lo ministra, y este joven siente un toque de parte del Señor y reconoce que no es en las fuerzas de uno, sino es en las fuerzas del Señor. Y este joven les puede decir hoy, hermanos, que es difícil, la vida es compleja, que hay gente que está viviendo cosas complicadas, pero que la victoria está en la confianza en el Señor. Y que no tienes que saber todas las cosas, el Señor no te las va a revelar, pero sí tienes que saber que tienes que confiar en el Dios que conoce todo. Él lo sabe todo, hermano, Él conoce todo, Él tiene el control de tu vida, Él está sentado en su trono. La Biblia dice que Él está sentado en un trono alto y subible, hermano, está teniendo todo en su mano. Él conoce cada proceso, cada motivo, todo por lo que estás pasando. Él ya lo vio todo, Él sabe para dónde te está llevando. Él es ese cirujano que te está procesando, que te está sanando, hermano. El proceso, hermano, ¿no le ha pasado a usted? ¿No ha escuchado usted? ¿No ha vivido usted que el proceso incluso aún revela cosas malas que ni siquiera sabíamos nosotros? Y es que en el proceso el Señor, como ese cirujano, nos está llevando y nos está sanando nuestra alma, nos está llevando a un nuevo nivel, un nivel donde nosotros podemos decir:
así como decía David, bendeciré a Jehová en todo. Bendeciré a Jehová en todo, hermano. Quiero que se lleve esta palabra, mi hermano. Hermanos, quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y así como ese joven que ya no tenía fuerzas, ya estaba cansado, agotado de tanto problema, de tanta situación, de que perseveraba y nada le salía. Nada le salía, buscaba aquí, buscaba allá. Las puertas se cerraban y peleaba con Dios. ¿Por qué, Dios, me cerraste las puertas? ¿Por qué, Señor? Ya no quería saber nada de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero hubo un espíritu, hubo un toque del Espíritu. Y ese mismo Espíritu está hoy aquí en este lugar. Señor, bendito eres tú, Padre. Dios, tú, Padre, que creaste este universo, Señor. Tú que afirmaste, Padre Celestial, esta tierra, Señor. Tú que estás sentado en tu trono alto y sublime, Señor. Tú que eres el gran yo soy, el Creador, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de esta tu iglesia, Señor. Padre, porque tú, papito precioso, pruebas a tus hijos, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos desconfiado, Señor, que nos hemos apartado, Padre Celestial, por causa de la arrogancia y el ego que produce, Señor, el sufrimiento, Padre. Pero es ahí, Señor, donde más tenemos que confiar en ti, Señor. Padre, yo oro para que tú, Señor hermoso, le des un nuevo tiempo a mis hermanos, Señor. Para que tú, Señor, les des fuerzas, Padre Celestial, para ese proceso que están atravesando, Señor. Padre, porque tú dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Señor, papito precioso, no tengas en cuenta, Señor, esta desconfianza, esta queja, Señor. Que así como el pueblo de Israel, Señor, no pisó la tierra por la queja, porque murmuraron, Señor. Así nosotros te pedimos perdón, papito precioso, si hemos murmurado, si nos hemos quejado, Señor, si hemos auditado tu soberanía, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos lleves a un nuevo tiempo de relación contigo, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, Padre, porque sabemos que hay un propósito en todo lo que estamos viviendo, Señor. Que tú eres ese conductor que conoce todos los caminos, que sabes cuál es el camino de nuestras vidas, que nos estás llevando a un propósito, que nos estás apartando, Señor, que permites, papito precioso, toda calamidad, Señor, para que dependamos de ti, Señor. Dependemos de ti hoy más que nunca, Señor. Tú has permitido todo el proceso, Señor, que han vivido mis hermanos, Padre Celestial, porque tú los estás llevando a un nuevo nivel, Señor, porque tú le estás enseñando a que tienen que depender solamente de ti, Señor. Hoy dependemos de ti, Padre Celestial, ponemos la confianza en ti, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, papito precioso, porque aún en todo lo que vivimos, Señor, tú nos permites tu presencia, Señor, porque tu fe, papito precioso, no fue prometida, Padre Celestial, en el nombre de Jesús con respuesta, Señor, sino fue prometida con tu presencia, Señor. Y eso es lo que tenemos y con eso nos basta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Señor me los bendiga.